Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los martes estamos aquí haciendo los comentarios a las noticias a través de las acciones del candidato electo Andrés Manuel López Obrador, sobre todos los proyectos que se están presentando antes del 1 de diciembre y esa organización que está teniendo para resolver antes de entrar a su presidencia, pues algunos problemas que están surgiendo por ahí en este periodo de transición. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y Karina, la productora, quien me va a apoyar con imágenes durante todos los comentarios que se hacen acerca de estas actividades. Y recuerden ustedes que estamos haciendo los comentarios de lo que se publica en los periódicos de circulación nacional e iniciamos con Crónica del Metro. Y todo mundo está muy inquieto, estamos muy inquietos en estos momentos acerca de esta propuesta que va a ser del 25 al 28 de octubre, donde se va a lanzar una consulta nacional a través de lo que recibe el nombre, como dice el periódico Crónica del Metro del día de hoy, octubre 16, una pregunta definirá el nuevo aeropuerto. Consulta nacional, dice la boleta, México decide. Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál es la opción que piensa usted que sea mejor para el país? Y vienen dos recuadros dentro de este documento. Dice la primera de ellas, del lado izquierdo, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Del lado derecho, donde dice Transición México, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero se han hecho muchas preguntas en estos momentos a través de los diversos medios, periódicos, programas de radio, noticieros, programas de televisión que se están realizando en estos momentos para ver cuál es la orientación que debe de tener el futuro votante a través del 25 al 28 de octubre. Creo que faltaron elementos, no me atrevo a decir que es bueno o que es mala esta consulta que se va a realizar, pero en primer lugar debía mencionarse cuál es el resultado al término de la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues el gran desarrollo de una economía que se va a tener para el país, ya que se está presupuestando hasta este momento, aunque no es de economía, sino una propuesta, y se está buscando el formato del número de miles o de millones de turistas que van a venir a la Ciudad de México, sobre todo en estos nuevos aeropuertos y las propuestas que se están haciendo. Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México recibiría en una primera etapa 7 millones de turistas anuales. Esto es para 2019. Para 2024, de acuerdo a unas estadísticas que se está haciendo en turismo, probablemente sean cerca de entre 80 y 90 millones de turistas que vengan a México a hacer un recorrido de lo que se llama los pueblos mágicos y muchos otros elementos que se están dando de una manera muy importante, que se están manejando a través de ello. Yo creo que lo interesante, amigos, es qué propuesta se va a dar durante este 25 al 28 de octubre. Esta boleta presenta 2 opciones, como ya lo habías
habíamos mencionado, el ejercicio de consulta, se instalarán 1,073 mesas de votación en 538 municipios del país. Se calcula que costará 1,5 millones de pesos. Será financiado por aportaciones voluntarias de legisladores federales del Poder Legislativo, adelanta Jesús Ramírez, escribe David Elías Jiménez Franco, y evidentemente pues esto está pues ya dando la primera etapa de orientación. Y sobre todo la opinión del presidente Enrique Peña Nieto dice: México merece un aeropuerto moderno. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que estará pendiente de la decisión que tome el nuevo gobierno en torno al nuevo aeropuerto, pero dejó en claro que para él es una obra que atrae una previsión no solo de atender las necesidades actuales, sino necesidades futuras. El entregar un tramo carretero de Zaguayo, Michoacán, el mandatario dijo que es una obra pensada en el mediano y largo plazo. El crecimiento que está teniendo la aviación comercial en un mayor número de usuarios que cada día se están registrando, y en consecuencias creo que México demanda tener un aeropuerto moderno y una visión de largo plazo. Evidentemente estamos de acuerdo con lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto, y sobre todo la cantidad de turismo en la derrama de miles de millones tanto de dólares y euros van a ser depositados en este país a la llegada de turistas. Esto es que esta consulta del 25 al 28 de octubre, en una sola pregunta se definirá el futuro del nuevo aeropuerto. Pero ¿qué va a pasar en el momento que se tome la decisión de que no se construya el nuevo aeropuerto internacional? Como hay una serie de contratos y una serie de convenios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el hecho de que se clausure y no se dé la continuidad al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México causará un problema de indemnizaciones que serán pues algunos miles, y no solamente miles, sino millones de pesos que se tengan que pagar. Evidentemente sabemos que esto ha sucedido cuando se suspenden las obras. Esto pasó con el Dragon Mar, que se dio precisamente en la zona de Yucatán, y el ferrocarril que se iba a construir, el tren rápido hacia la zona de Querétaro, pues hay un adeudo de más de 15,000 millones de dólares en indemnización a los países que tenían ya convenios con México. Este elemento debe de tomarse en cuenta, y me tomo el atrevimiento de mencionarlo, porque el presidente, el candidato electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que no iba a otorgar los 88,000 millones de dólares que se iban a hacer acreedores para la terminación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, si no hay, yo me permito decir y recordar que el presidente electo está haciendo comentarios de la duplicidad de las tarjetas a los señores de la tercera edad en economía, que esto representará un gasto bastante fuerte, con el beneficio de Petróleos Mexicanos en la construcción de nuevas centrales petroleras. Esto nos va a dar el hecho de que cada refinería va a tener un costo determinado durante pues los siguientes 2-3 años para que rindan el producto de barriles en petróleo para mejorar la economía del país, y no solamente eso, sino para beneficiar a la Secretaría de Hacienda para repartir la economía en los estados de la República. Pues ahí podríamos tener muchos elementos para hacer los comentarios de lo que está sucediendo con el trato al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero no solamente es eso, sino que también el Tren Maya es un hecho turístico que ya ha sido aceptado por todos los estados, por donde va a transitar este Tren Maya, y sobre todo va a haber un derrame y creación de empleos, más de 40,000 empleos en cada uno de los estados, de acuerdo a lo que se vaya a mover y la ruta turística que se tenga, sobre todo en las zonas. Y aquí gracias a Karina, que nos ha puesto lo del Tren Maya y nos está hablando la Unión del Sureste, y se podrá ver en imagen pues sobre todo este
gran rombo que será el recorrido del tren por zonas arqueológicas, que habrá derramas interesantísimas, creación de trabajos en hotelería, creación de trabajos en restaurantes, creación de trabajo sobre todo para construcciones, nuevas construcciones, albañilería, y será una derrama muy interesante. Recordemos que primero eran 850 kilómetros, conforme ha ido pasando el tiempo, pues va aumentando el número de kilometraje, porque no solamente va a ser el tren del sureste, el tren Maya, sino que además el tren transísmico, que va a permitir llevar mercancía para hacer exportaciones e importaciones de diferentes lugares. Tendrá 3 trayectos, el de selva, el del Golfo de México y el Caribe, este último con mayor viabilidad que participe la iniciativa privada. Claro que sabemos que la iniciativa privada va a ser la más beneficiada con todo ello. Bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo, y vamos a ver el periódico Basta, que nos dice: el 82% asegura que mejorará su estado, avala el sureste el tren Maya, que es lo que acabamos de comentar. La encuesta de Demotecnia en 5 estados donde pasará el proyecto considera que la obra traerá más empleos y que le irá mejor a las familias que puedan tener trabajo en estas zonas. De 8 de cada 10 habitantes aprueban el tren Maya en el sureste. Encuesta de Eras Nemotecnia considera que la situación económica, de seguridad y del turismo mejorarán con la llegada de dicho proyecto a la región, y nos está hablando del tanto por ciento que va a ser el aumento a cada uno de los elementos. La construcción del tren Maya va a beneficiar o perjudicar al Estado. Se habla de un 82% en beneficio del Estado. ¿Quién está promoviendo la construcción del tren Maya? Sobre todo Andrés Manuel López Obrador, Peña, el presidente de México, los gobernadores, y el público en estas encuestas nos está dando a un total en la zona de Tabasco del 68% hablando en la promoción del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero también en el periódico Reforma, de la publicación que se hizo el domingo 14 de octubre, nos encontramos un artículo sumamente interesante que ya acabamos de mencionar algo. Precisión de Raúl González: financiamiento propio servirá para obtener los 81,000 millones de pesos que faltan para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, escribe Ángel Bolaño Sánchez en el periódico La Jornada. El director corporativo de construcción Lado Tierra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Raúl González, admitió ante diputados del Congreso de la Ciudad de México que el fideicomiso para el desarrollo del proyecto tiene recursos para financiar los trabajos hasta mediados de 2020 y requerirá 80,000 millones de pesos para concluirlo. Bueno, si toma la iniciativa privada, en la sección pasada hablamos la semana pasada de que si la iniciativa privada se lleva el derecho a terminar la construcción, pues se va a llevar, de acuerdo a convenios, pues prácticamente más del 80% del beneficio de los alquileres de los locales, de los más de 3,000 locales que va a haber en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y dice, y pasamos a otro de los temas de la economía, de los proyectos del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice: en reunión con el gobernador de Campeche, Alejandro Cárdenas, y Manuel Velasco Coello, en la imagen podemos nosotros ver algunos de los funcionarios y futuros colaboradores que acompañaron ayer al presidente electo en su gira por Ciudad del Carmen, y sobre todo, dice, Pemex se traslada a Campeche. Los empleados no serán forzados, Andrés Manuel López Obrador. Afirma que él ya dio una respuesta a aquellos que lo insultaron y que le robaron la presidencia en 2006 y 2012, pero creo que no es necesario hacer los comentarios de este hecho, puesto que a la tercera fue la vencida, como le pasó a Lula da Silva, hasta lograr tomar el poder. Y los elementos, hablando de petróleos mexicanos, dice el presidente electo: petróleo para consumo interno. Vamos a extraer solo lo que se necesita, y adelanta que se requieren 2,500 millones de barriles al día por demanda
para el consumo nacional y evitar la exportación de los Estados Unidos como se está haciendo en estos momentos. Pero también en un estudio que hizo México Evalúa, vicios ocultos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las irregularidades quedaron en evidencia, fallas en diseño de planeación, contrataciones, licitaciones, sobreprecios y tiempos de entrega son los que se están presentando en estos momentos en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí me gustaría pues que estuviéramos viendo los avances que tiene ya este nuevo aeropuerto. Le pedimos a Karina que nos dé un apoyo con imagen del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y nos dice: Ciudad de México, el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el organismo civil México Evalúa, a través de su estudio Ojos a la Obra, donde analizan las contrataciones públicas del nuevo Aeropuerto Internacional Tren-Toluca y El Paso Express, exhibió los problemas que encontraron al revisar parte de los documentos de estas tres obras. Y desde luego nos está permitiendo darnos cuenta de que, pues como siempre, hay algunos problemas que se están dando fuertemente en ello. ¿Y quién es la que está mencionándolo? Marina Campos coordinó los estudios de México Evalúa. Contratar por medio de licitación no es suficiente para garantizar competencia por los contratos. Realizar las licitaciones del nuevo aeropuerto tomó 75% más del tiempo programado. La mayor parte de las licitaciones abiertas observadas no cumplen el estándar mínimo de competencia deseable. Y bueno, y otros más que seguiremos comentando sobre este nuevo aeropuerto. Pero también el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siguiendo hablando de la economía del país, advierte que es parte de su proyección de nación, de su proyecto de la proyección de nación. México dejará de exportar petróleo, que hace rato lo comentábamos. Afirmó que la extracción será para el consumo interno y se buscará ahorrar para las grandes generaciones futuras, sobre todo ahora que se localizaron campos nuevos de petróleo en profundidades del mar. Bueno, ya lo sabíamos porque desde hace prácticamente 8 años ya se había hecho una reunión durante el periodo del presidente Calderón. Se establecieron normas y todos los especialistas ingenieros en petróleo, hasta del extranjero, vinieron a opinar lo que estaba sucediendo en México con la creación de nuevas refinerías. En Villahermosa, Tabasco, el presidente electo advirtió que su proyecto de nación contempla que México dejará de vender petróleo al extranjero, que su extracción será para el consumo interno y se buscará ahorrar para las generaciones futuras. Dejaremos de exportar petróleo hacia Estados Unidos, advierte al fin del charrismo sindical. Bueno, ya sabemos que en estos momentos el señor Deschamps ya dejó de ser senador, por lo tanto puede ser ya enjuiciado de acuerdo a esa riqueza ilícita que adquirió, pero eso es lo que dicen los medios, no porque nosotros estemos comprobando que cometió ilícitos. Eso habrá y se hará la investigación correspondiente. Y bueno, pues existen también algunos temas muy importantes, como la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se habla de demagogia. En el plan de la Cámara de Diputados calificó de demagogia la consulta que realizará el equipo del presidente electo sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México y acusó de que carece de sustento legal y de información para la ciudadanía. Bueno, hemos estado escuchando también la Asociación de Ingenieros de México, que dio ya su opinión, pero no solamente ellos, sino a nivel nacional e internacional se han hecho los comentarios del sistema de construcción en Texcoco, que ese es uno de los objetivos en donde pues la ciudadanía debe dar una respuesta. Pero la pregunta sería: ¿qué tanta información tiene el público en general o tenemos nosotros para poder votar se hace o no se hace, o se queda o no se queda el nuevo aeropuerto en el área de Texcoco? ¿Qué elementos de información técnico tenemos? ¿Qué elementos de precipitación pluviométrica, que era el gran espacio del gran lago de México-Tenochtitlan, sobre todo en el área de Texcoco? Y otro de los elementos que vamos a tocar, amigos, va a ser precisamente algunos de los elementos de la campaña que ha hecho el presidente electo, y dice lo siguiente:
El jueves pasado, durante su visita a Quintana Roo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió una carta del hijo de Mario Villanueva, el exgobernador del estado, preso desde fines del gobierno de Ernesto Zedillo, acusado en México y Estados Unidos de narcotráfico. En la misma, Carlos Mario Villanueva Tenorio, convertido en un destacado político local, primero en el PRI y ahora en Morena, define a su padre como un preso político y demanda su libertad, o por lo menos que se le permite estar en prisión domiciliaria. Bueno, ya tiene derecho, pero evidentemente como es un preso político no se le van a otorgar pues todos los beneficios de las leyes constitucionales como las tenemos en nuestro país. Y ya veremos un poco más adelante cuál será la intervención de Andrés Manuel López Obrador para darle ya la libertad y sobre todo la prisión domiciliaria al señor Villanueva, exgobernador. Y sobre todo haciendo un análisis muy concreto de lo que pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su construcción, pues los conflictos se están dando bastante fuertes y hay un debate muy fuerte, sobre todo por el grupo de Atenco. Jiménez Espriu afirma que sea cual sea el resultado se van a enojar los que estén en contra de los diferentes proyectos, escribe Jorge Ramos. Con posiciones encontradas, sin espacio para la conciliación, así llegaron y se fueron los participantes en el segundo programa de debate conducido por el periodista Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión sobre la consulta ciudadana que propone el presidente electo acerca de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y ahí estamos, es una permanente en las discusiones que se dan en los programas de televisión. Descartan influyentismo, plantean ley para no inflar las obras. Esto quiere decir que se aumenten los costos. En Tabasco, López Obrador afirmó que ya no se va a poder aumentar el costo en un porcentaje significativo. En Villahermosa, con el gobernador Arturo Núñez, Andrés Manuel y Adán López luego de su encuentro en Tabasco. El presidente informó que impulsará una ley para que no se infle la obra pública y evitar que las empresas que ganan contratos incrementen el precio en el transcurso de la construcción. Y eso lo sabemos, siempre ha pasado este tipo de actividades. Impulsará Choco al sureste. Su vuelo llegó a tiempo, pero el fuerte aguacero también. El presidente electo dijo que no será rehén de nadie. Habló del desarrollo que está por llegar al sureste. Y sobre todo, pues hay hasta planes muy fuertes para las fronteras de México y sobre todo anunció en Cancún la puesta en marcha de su programa de zonas fronterizas con la cual se pretende disminuir el IVA de 16 a 8% en Chetumal, además de incrementar el salario mínimo al doble y reducir lo que acontece con los aumentos de costos en las construcciones. López Obrador visita Quintana Roo, Toluca, opción para desahogar vuelos. El presidente electo anuncia una zona franca en el sur del país con rebaja del IVA del 16 al 8% y disminución del ISR. Cancún, Quintana Roo. Para desahogar el tráfico aéreo de la Ciudad de México se debe reactivar la infraestructura subutilizada como el aeropuerto de Toluca, aseguró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Confirman a los delegados incómodos para estados de oposición al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Recuerden ustedes que el presidente electo ha nombrado a un grupo de personas que estarán pues cerca de los gobernadores, sobre todo adquiriendo una economía para que puedan sustentar su presencia en estos lugares. Y dice, en el encuentro se abordó la reducción del IVA, así como el impulso al empleo y la infraestructura, la zona limítrofe con Estados Unidos. Y sobre todo, pues ha hablado con todos los gobernadores y dice cuáles deben de ser las actividades por parte de los gobernadores fronterizos hacia el norte de México. Y
Pues hay ya una campaña muy fuerte contra el gobernador del Estado de México. Legisladores de Morena señalaron que la administración de Alfredo del Mazo, hospitales, carreteras y red hidráulica quedan inservibles unos meses después de ser inaugurados. Bueno, pues ahí está la responsabilidad de quienes son los directivos de cada uno de las secciones del gobierno del Estado de México, lo mismo con el gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la República hacia el futuro. Renovar tratado con Estados Unidos y Canadá, dice Andrés Manuel López Obrador, escribe Alejandro Lelo de la REA. Según CID, el nombre de Trump dio al tratado UMSCA, o sea, Estados Unidos, México, Canadá, se está estableciendo en México una falta de nombre propio y se lanzó una convocatoria para buscar el nombre más adecuado, no lo que impuso el presidente Donald Trump, pero ya lo leeremos en su momento. Hemos leído la documentación que se envió de Estados Unidos, del Senado al gobierno de México de Estados Unidos, y no estamos de acuerdo con algunos puntos que tiene este llamado tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde prácticamente Estados Unidos está dando la concesión de que el gobierno de México y los mexicanos somos dueños de petróleos mexicanos. Eso lo sabemos prácticamente desde lo que hizo el presidente general Lázaro Cárdenas, que dio la respuesta en este embargo que se hizo a las compañías norteamericanas, francesas e inglesas de lo que fue Petróleos Mexicanos allí en 1939. Pero no solamente ese hecho, sino que el mismo tratado le prohíbe a México tener contratación directa con China, con Rusia y con otros países, porque afectaría la economía de los Estados Unidos. Evidentemente, este tratado no puede ser aceptado por México, en primer lugar, porque prácticamente está determinando Estados Unidos que él es el que dictamina que somos dueños del petróleo. Que no solamente ello, sino muchos otros elementos de tipo comercial que se están dando. Y pues dentro de esto que estamos comentando en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México, y que tiene el nombre de UMSCA, pues ya Andrés Manuel está proponiendo que debe tener un nombre propio para la utilización en México sobre este proyecto. Presenta Obrador decálogo a gobernadores, es la segunda vez y la segunda ocasión que Andrés Manuel López Obrador se reúne con los gobernadores de la zona fronteriza. Esta vez solo escucharán su protesta para la frontera. Al término hay dos posturas sobre el plan de la zona libre. También otro de los elementos que se están viendo en los proyectos del presidente electo, dice que la Comisión de Energía sí va la reforma energética, pero con cambios. Se van a hacer algunos ajustes de estos cambios en la reforma energética. El diputado Manuel Rodríguez González afirmó que se debe cambiar la legislación para evitar de hecho las tranzas en los contratos, pero ya sabemos que hay mañas para todos aquellos que hacen contratos, que hacen un contrato por determinada cantidad de miles de millones de barriles y luego viene la repartición en lo oscurito de lo que otorgan algunas de estas compañías en beneficio de el petróleo mexicano y de aquellos que son empresarios. Petróleos Mexicanos dio a conocer el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo crudo en aguas del Golfo de México, específicamente frente a las costas de Tabasco, siendo el 10º hallazgo más importante en los últimos 15 años. Bueno, nosotros sabemos que petróleo pues prácticamente está rodeada la República Mexicana a través de el fondo marino, en donde se han hecho proyectos muy interesantes para rescatar del fondo marino grandes cantidades de barriles de petróleo. Otro de los elementos para poder entender qué es lo que está sucediendo con el Tren Maya, se presentaron al Instituto Nacional de Antropología el proyecto de construcción del Tren Maya. Mostrarán a especialistas el trazo exacto por donde circulará. Vamos a revisar su impacto para defender el patrimonio de las comunidades que estén involucradas, señala Diego Prieto, que es el abogado del gobierno federal.
y sobre todo el abogado que nos habla de la institución de cultura para poder ser beneficiados con el Tren Maya. Pero este tiene muchas vertientes. Estas vertientes son la responsabilidad de las vías que se van a construir. Ya hay declaraciones del presidente electo de que no se van a expropiar algunos terrenos para la construcción del tren, pero que además no va a haber destrucción de patrimonio cultural porque se van a utilizar hasta cierto punto las mismas vías que recorre el tren por la zona del sureste, que después hablaremos de una manera muy específica lo que está sucediendo con respecto a este nuevo aeropuerto. Pero surgen otros temas en el caso del que va a ser el dirigente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues es Martínez Cázares, que un connotado panista, pero sobre todo durante el periodo en el que fue director y del Partido Acción Nacional. Dice: Martínez Cázares está a favor del aborto. El próximo director del Instituto Mexicano del Seguro Social defendió la interrupción legal del embarazo y demandó no victimizar ni discriminar a las mujeres que lo realizan. Cirugía mayor en combate a la corrupción del Seguro Social. La sociedad tiene una deuda con las mujeres al no respetar sus derechos como personas. Y recordemos que tenemos aquí en México la norma que permite el aborto, y es la ley Robles, que se estuvo manejando durante un tiempo. Bueno, pues esto es otro de los elementos de los proyectos del licenciado Andrés Manuel López Obrador acerca de lo que va a suceder, y dice: hay una convocatoria de Andrés Manuel López Obrador a los jóvenes para integrarse al Ejército, la Marina y la Policía Federal. Pues prácticamente dice Andrés Manuel López Obrador, porque lo acusaron de que estaba enfermo y que tenía problemas con el corazón, y dice lo siguiente: no estoy chocheando ni enfermo, estoy al 100, hay presidente electo para muchos años, expresó ayer en Toluca Andrés Manuel López Obrador al reunirse con el gobernador Alfredo del Mazo, con el que dijo del electo: no hay pleito sino armonía. Anunció que el Estado de México, la Federación, destinará el próximo año 46,000 millones de pesos para el rubro de desarrollo social en el Estado de México. Y recordarán ustedes que hubo una fuerte lucha por conquistar el partido Morena, esta zona del Estado de México. Bueno, no vamos a comentarlo, cómo se realizó el triunfo de el gobernador Alfredo del Mazo, que es primo del presidente Enrique Peña Nieto, y se prevé sumar 50,000 jóvenes a la seguridad, ya lo habíamos mencionado hace un momento, y anuncia que a partir del 1 de diciembre se abrirá una convocatoria para integrarlos al Ejército, la Marina y la Policía Federal. Tendrán condiciones dignas y de seguridad laboral y social a través de los que se incorporen a estas instituciones que pronto inaugurará Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, otro de los temas es quizá uno de los más fuertes que hemos nosotros aquí comentado mucho, acerca de la disolución del Estado Mayor Presidencial antes del 1 de diciembre, pero yo lo pongo en duda, puesto que quién va a custodiar, a vigilar la seguridad cuando vengan presidentes, y sobre todo ahora el 1 de diciembre, cuando se tome pues el Estado Mayor Presidencial o el Ejército, los elementos de seguridad para poder iniciar la ceremonia de transición en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues es parte de lo que está aconteciendo. Y cuando López Obrador contestó a aquellos que decían que él estaba enfermo: estoy al 100, dice el presidente electo, convocará a 50,000 jóvenes, de acuerdo a lo que se publica en el periódico Excelsior. Otro de los elementos para nosotros es muy importante, las actividades de la cultura, dice, para todo el país. En el reto del siglo XXI es llevar la cultura a todo el país, señala Javier García Diego. Se le debe considerar como parte de los problemas nacionales, el mismo nivel que la salud, a la economía o la alimentación. Hoy
sobre todo se participa en la mesa Políticas Culturales en el Colegio Nacional. Y dice, los retos del siglo XXI es llevar la cultura a todos los territorios nacionales y considerar como parte de los problemas de la nación al mismo nivel que la salud, política, la economía, la alimentación, dice el doctor en historia Javier García Diego. Bueno, pues estamos viendo que hay muchos temas para tratar acerca de este programa y a veces nos hemos quedado prácticamente sin dar la información correspondiente porque evidentemente pues las noticias en México circulan de una manera impresionante, pero vamos a ver el periódico del lunes 15 de octubre del 2018, en el periódico Excelsior, pues podemos ver cuáles son los avances, sobre todo ya para el lunes. Prácticamente podemos decir que el domingo se dio la canonización y se llevó a los altares al obispo Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte mientras oficiaba misa. También fueron canonizados otros 6 beatos, entre ellos el Papa Pablo VI. Y bueno, pues es interesante dentro de lo que aparece en negrillas en la primera plana del periódico Excelsior, y nos habla no solamente de ellos, sino de las consultas que se están haciendo, y dice: pago de aseguradora, reparación del Senado cuesta 400 millones de pesos, contrato impide que alguien aún de quienes laboran en esa misma cámara retiraran sus recursos y sus recursos ahorrados. Escribe Leticia Robles de la Rosa. La aseguradora MedLife erogó 400 millones de pesos por concepto del seguro de separación individualizado de los 2.040 empleados del Senado que renunciaron o fueron despedidos. Bueno, pues aquí tenemos algo que sucede permanentemente cuando hay un cambio de gobierno, pues algunos van a sufrir porque no se han preparado para tener un cambio hacia el futuro, y evidentemente mucha gente no tiene una economía, no tienen dinero para cambiarse de domicilio, pero ya lo trataremos en su momento. Y dice que este elemento que cuesta 400 millones de pesos al Senado, y dice: MedLife afirma que erogó al despido de los empleados por concepto de seguro de separación individualizado. La baja de los 2.040 empleados del Senado que renunciaron y fueron despedidos en los últimos meses significó a la aseguradora MedLife una liquidación de 400 millones de pesos por concepto de seguro de separación individualizado. Hablando directamente de los gobernadores, nos encontramos que el gobernador de Chihuahua propone un plan integral para terminar con la impunidad. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró a Encuentro Nacional la Anticorrupción de 2018, donde se analizarán hasta el último sábado antecedente, investigaciones y combate al fenómeno de la corrupción. Pero también tenemos que hablar de lo que ha sucedido con el ex gobernante de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, donde dice: Encinas pide licencia, diputados lo apapachan y lo protegen para ir a la Secretaría de Gobernación a través de acciones en la Comisión de Derechos Humanos. Quiere participar Alejandro Encinas en la recepción de la Secretaría de Gobernación, en la que fungirá como subsecretario de Derechos Humanos y Publicaciones. En su lugar quedará Ricardo Ruiz, quien ayer mismo rindió protesta en el Pleno. Y aquí pasamos a una de las acciones más interesantes, que es el nuevo Congreso en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, donde nos dice lo siguiente: el nuevo Congreso. Al cambiar la vieja lógica de acción del Congreso, requiere de actores convencidos de que es necesaria y posible otra política. El 1 de septiembre irrumpió una nueva fuerza en las dos cámaras de los Congresos, Morena y aliados, portadores de la expectativa
de las demandas de las mayorías se convirtieron en un depositario de los intereses populares. Los últimos 3 meses al gobierno del priista Enrique Peña Nieto quedaron irrumpidos, por decirlo de una manera, si me lo permiten. La interrupción, perdón por la expresión, dice: en los últimos 3 meses del gobierno del priista Enrique Peña Nieto quedaron abruptamente suplidos por un Congreso cuya mayoría homogénea no se había visto desde 1997. La gobernabilidad está siendo soportada por la nueva mayoría del Congreso, a la que sin embargo le falta establecer las bases del nuevo entendimiento político. Y así viene toda una estructura con esta nueva toma de poder por parte del Congreso con el partido Morena. Otro de los temas que pues prácticamente no hemos podido conversar con ustedes, amigos, es el movimiento del 68, el pensamiento de las nuevas generaciones. Quizá algunos de ellos que van a manifestaciones en estas fechas ni siquiera existían en el momento mismo del movimiento del 68. La institución, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral, promovió la desclasificación de alrededor 20,000 documentos del movimiento del 68. Ahora se espera que el Ejército también libere su información, señala el rector Enrique Graue. Y bueno, pues están liberándose algunos de los documentos. Han aparecido fotografías muy interesantes de aquellas fechas, de los que tuvimos oportunidad de estar directamente en la zona. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto. Estamos en tertulia, en comentarios a las noticias. Recuerden ustedes, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Hoy, por algunos temas de satélite, pues empezamos 20 minutos después. Ya los estamos reponiendo, amigos, y estaremos con ustedes en un minuto. Regresamos.
El Senado liquidó a 2,000 trabajadores, pagos finiquitos con ahorros. En promedio, cada empleado recibió 783,657 pesos, dice el presidente de la Junta de Conciliación Política. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que suman 2,040 los trabajadores liquidados en la Cámara del Poder Legislativo y que la bolsa para finiquitarlo registró un déficit de 200 millones de pesos que fue cubierto por los ahorros logrados por la austeridad que se aplica desde el 1 de septiembre, pues en promedio se pagó el finiquito, ya lo habíamos mencionado, 783,000 pesos que se pagaron por indemnización. Suplir licitaciones aumentará la corrupción en Tabasco, dice. Envía carta del gobernador ante la aprobación de reforma estatal que avala las asignaciones directas para apresurar el desarrollo de las refinerías, se perjudican competencias y las transparencias. Se rebelan en el Estado de México contra el gobernador del Mazo. Miles de médicos y enfermeras salieron a las calles a manifestarse por falta de medicamentos e insumos de los hospitales. Otro de los elementos interesantes que se dan Michoacán ante la Comisión de Derechos Humanos, 150 quejas contra policías municipales de Morelia trataron en forma brutal a una mujer que conducía en estado de ebriedad y luego chocó contra una barda en el poniente de la ciudad, denunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y pasamos a algunos temas de la Ciudad de México. Será el alcalde de la seguridad, Víctor Hugo Romo, titular de la Miguel Hidalgo. Dice que invertirá la mayor parte de su tiempo en resolver los problemas de inseguridad que le heredó la pasada administración. Enviará iniciativa de ley al Congreso para obligar a constructores a presentar la mitigación primero y las obras que se realicen después. Se encontró que la alcaldía que encabeza aparecieron los duendes de la corrupción. Y bueno, pues esperemos que poco a poco desaparezcan, sobre todo en la movilidad. En la charla, Romo asegura que ha sido un gestor desde el primer minuto que ganó la alcaldía. Ha tocado el tema con Claudia Sheinbaum y con el futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Partido de la Revolución Democrática busca nuevos cuadros, eliminar a las tribus para salir de su crisis. El Sol Azteca enfrenta su peor crisis política y económica, sin registro en los 9 estados, con una deuda de 200 millones de pesos y sin recursos para el pago de nómina de sus trabajadores de base, a quienes liquidará en su totalidad. El periódico y diario Basta dice de los fraudes que se han descubierto en algunas delegaciones, hablando de la delegación Xochimilco, hoy pues sobre todo la alcaldía de Xochimilco. La constructora Xaltocan, sociedad anónima, llegada a las autoridades, escarpeta las calles con materiales de mala calidad, encarpeta las calles con materiales de mala calidad para que unas semanas al volver a cobrar la obra, pues prácticamente se encuentra en plena destrucción. Y eso lo estamos viendo todos los que vamos a Xochimilco, el sistema de fracturas que tiene en algunos lugares. En Xochimilco, miles de baches, pavimentar negocios de compadres. Constructora Xaltocan SADCB, propiedad de Raúl Millán y familia, realiza las obras que resultan un fraude en estos lugares. Y bueno, pues ya sabemos que el fraude es galopante. Y ahora vamos a hablar de la doctora Sheinbaum, quien ha hecho un recorrido en Europa muy interesante, en algunas capitales como Madrid y otras por Francia. Y dice: de paseo por la ribera del Sena, Sheinbaum va por una ciudad de convivencia. Las personas serán el centro de la estrategia. Gobiernan mujeres, 22 megalópolis del mundo. Sobre todo ahora que próximamente en las 13 alcaldías que vamos a tener en el Distrito Federal se dotarán de agua 600 pipas de inicio, 6
días de suspenderá totalmente el suministro de agua en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Miguel Hidalgo. Algunas otras tendrán agua durante unos días, otras no, pero eso es muy importante porque a partir del 25 del mes de octubre, pues vamos a tener una suspensión prácticamente entre 8 y 10 días del agua en la Ciudad de México. Los 125 gobiernos municipales enfrentarán laudos, o sea, deudas que se tienen. Alcaldes en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán obligarlos a pagar hasta 7,000 millones de pesos por juicios perdidos. Bueno, pues esto es parte de las nuevas ubicaciones que vamos a tener en cuestiones de política ya, y vamos a descentralizar la deshonestidad y vamos a cambiar la estructura de lo que ha acontecido. Con recursos para las alcaldías, concejales atados de manos tendrán facultad de aprobar por mayoría simple el proyecto de presupuesto de egresos. El control del ejercicio del gasto público corresponde a las demarcaciones territoriales. Bueno, pues está ya manejando la pauta de la distribución económica para el Distrito Federal. Y también hay algo sumamente interesante. En Crónica del Metro se publica: el Partido Revolucionario Institucional presenta iniciativa para despenalizar la amapola. Plantean en la Cámara Alta regular siembra y cultivo. A través del senador Manuel Añorme propone garantizar la seguridad a campesinos para que dejen de ser esclavos del narcotráfico y poder garantizarles un ingreso. Bueno, pues ahí tenemos estos elementos de las grandes aventuras que se tienen, y sobre todo, pues sí quiero mencionar que en la estación del metro, en el sistema de transporte colectivo, aparecen las fotografías de una señora Pita Amor. La exposición presenta una serie de imágenes y pinturas de Guadalupe Teresa Amor Schmidtlen en distintos momentos de su vida. La exposición Pita Amor llegó a México, es exhibida en la Estación Bellas Artes y presenta una serie de fotografías en donde podemos ver a la escritora Guadalupe Teresa Amor Schmidtlen, mejor conocida como Pita Amor, en distintos momentos de su vida. Bueno, pues ya sabemos que tuvimos esa gran oportunidad de conocer a Pita Amor en sus últimos momentos. Y sobre todo, pues hablar del resultado de que el Partido Revolucionario Institucional propone al Senado despenalizar la amapola. Y sobre todo en algunos estados se derrochan los recursos. Se reveló que el presupuesto que tenía fue gastado en eventos oficiales, gasolina y publicidad. No respetan las leyes. Por otro lado, el acuerdo del Índice del Estado de Derecho en México 2018, la ausencia del Estado de Derecho expresada en actos de corrupción, inseguridad, violencia, impunidad, ineficacia de los gobiernos y falta de respeto a los derechos fundamentales es un problema que está extendido en todo el país. Y pues hay algunos otros elementos que se tienen, sobre todo en México. Y hablando de la doctora Sheinbaum, agradece Sheinbaum en la Gustavo Amadero, promete licitar cablebús en enero. La máxima mandataria anunció la construcción de 45 centros comunitarios en la alcaldía que dirige Francisco Chiguil. Y bueno, ya sabemos que hay una campaña en contra de Chiguil porque él fue uno de los ejecutores de un club donde murieron jóvenes y policías. Se suspende el contrato de termovalorizadora. El Tribunal de Justicia de la Administrativa consideró excesivo el pago por la planta que incineraría los residuos de la capital del país. Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Tribunal de Justicia, asegura que es una impugnación que hicieron varios ciudadanos. Se discrepa por los cierres de las escuelas, sobre todo en el periodo de estío que se va a tener en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno de la Ciudad de México dicen: no se cierran las escuelas, el gobierno local garantiza el abasto de agua, la Secretaría aguardará informe
de la Conagua. Bueno, ahí tenemos algunos de los elementos para no permitir que se vaya a la escuela, porque en la carencia de agua en los sanitarios pues va a ser verdaderamente impresionante, ¿no? Por corte de agua pide a Mieva auxilio ante falta de pipas. Cuenta el gobierno con 650 vehículos para el abasto de las 13 alcaldías. Espera que los estados vecinos apoyen a la Ciudad de México con los elementos y vectores del agua en la Ciudad de México. Bueno amigos, estamos prácticamente terminando nuestro tiempo de comentarios a la noticia. Se nos queda mucha información del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El próximo viernes vamos a continuar tratando estos elementos de lo que está sucediendo con los proyectos hacia el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice hasta la próxima. El próximo viernes estaremos aquí de 4 a 5 de la tarde, gracias a Karina, que nos apoyó con imágenes a través de estos comentarios de lo que va sucediendo y publicándose en los periódicos de circulación nacional. Nos vemos el próximo viernes, amigos. Aquí estamos de 4 de la tarde a 5 de la tarde haciendo los